el ingeniero Joaquín ya viene dando la materia de termodinámica en verano, 2 veces. Y bueno, como les digo, hay material para el docente, tanto modelos de exámenes, primer parcial, segundo parcial y examen final, como también hay práctico. Creo que su práctico número 1 lo está repitiendo. Y bueno, vamos a tratar de resolver y les voy a enviar algunos que otros ejercicios ya resueltos para que ustedes vayan practicando. ¿Por qué? Porque el ingeniero Joaquín, en algunos casos, suele sacar preguntas de su práctico para su examen. Y así que es importante de que ustedes realicen todos los ejercicios que están en su práctico. Y en este caso, su primer parcial, más que seguro va a ser hasta el práctico número 3, que es lo que abarca todo sistema cerrado. Eh, y ahora, respecto a las tablas termodinámicas, si no me equivoco, el ingeniero usa estas tablas que ahorita les voy a compartir. Bueno, las unidades que él utiliza para sus tablas son las de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o me equivoco, para lo que es la presión. Me dicen, chicos, si es que el ingeniero usa o no usa estas tablas, que son la- lo que es la presión absoluta en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, lo que es el volumen específico, metros cúbicos sobre kilogramos, entalpía, entropía y energía interna, que se miden en kilocalorías sobre kilogramos. Utiliza Sí, esos valores, gusta eso. utiliza esa, ¿cierto? No sé si el ingeniero ya les pasó esta tabla o quieren que yo se las pase. ¿La tienen o no? Ya nos pasó el ingeniero. Ya, está bien. Entonces, ahora, lo que ya avanzaron con el ingeniero es la parte de definición de estado. Definición de estado es muy importante de que ustedes aprendan eso, porque de eso va a depender todos sus exámenes. En todos sus exámenes ustedes van a ver definición de estado, en donde la sustancia del agua sí o sí va a tener 5 fases o 5 estados. La sustancia del agua sí o sí va a tener 5 fases o 5 estados. La primera fase o el primer estado es líquido subenfriado. El segundo estado o la segunda fase es líquido saturado. La tercera fase o el tercer estado es el estado de mezcla. Luego le sigue el estado de vapor saturado y por último el estado de vapor recalentado. Estos cinco estados solamente la tienen algunas sustancias, como ser el agua, el freón 12, el amoníaco, que son las sustancias que más usa el ingeniero. Ya les pasé un modelo de examen del segundo parcial en la que el ingeniero usó como sustancia el freón 12. Y así que ustedes tienen que saber manejar, aparte de las tablas del agua, que estas son las tablas termodinámicas para el agua, tablas termodinámicas para el agua, tablas termodinámicas para el agua. Aparte de estas tablas, estas igual son para el agua, vapor recalentado para el agua. Aparte de estas tablas, ustedes tienen que saber usar esta otras tablas, que son la del freón 12. Están más abajo, más abajo, más abajo. Este es amoníaco. Como les digo, el amoníaco igual puede tener diferentes fases. Amoníaco recalentado, amoníaco, amoníaco. Y aquí está lo que es el freón 12. El freón 12, al igual que el agua, puede tener los 5 estados, que son líquido subenfriado,
que son líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor recalentado. Entonces, es importante que sepan eso. Este, de aquí en adelante, ustedes van a ver lo que son los diagramas termodinámicos. Los diagramas termodinámicos son una representación gráfica de la variación que experimentan las propiedades termodinámicas durante los procesos termodinámicos, durante sus cambios de fase. Los diagramas más conocidos o los que más usa el ingeniero son el diagrama presión versus volumen específico, temperatura versus volumen específico y presión versus temperatura. Esto acá para su primer parcial. Y así que es importante que se aprendan estos diagramas. Ya vieron lo que es el diagrama presión versus volumen específico. Dicho diagrama tiene la forma de una campana y este diagrama presión versus volumen específico cuenta con líneas isotermas, que son estas líneas rojas. Estas líneas isotermas representan las líneas donde la temperatura permanece constante. Y ahora, este diagrama, presión versus volumen específico, me puede mostrar, me puede mostrar los diferentes estados por la cual puede pasar mi fluido de trabajo. Que en este caso, si yo estoy trabajando con agua, yo puedo saber si el agua se encuentra en líquido subenfriado, donde el líquido subenfriado, donde el estado del líquido subenfriado siempre va a estar fuera de la campana. El estado del líquido subenfriado siempre va a estar fuera de la campana a la mano izquierda. Y el estado del líquido saturado siempre va a estar desde este punto crítico, el punto más alto, desde el punto crítico siguiendo la línea de la campana a la mano izquierda. El líquido saturado siempre va a estar desde el punto crítico siguiendo la línea de la campana a la mano izquierda. Es decir, yo voy a tener líquido saturado en cualquiera de estos puntos. Puedo tener líquido saturado en este punto de acá, en este otro punto de acá. Ojo, siguiendo la línea de la campana a la mano izquierda. Cualquiera de esos puntos a mí me representa el estado de líquido saturado. Y ahora, el estado de mezcla siempre va a estar dentro de la campana. El estado de mezcla siempre va a estar dentro de la campana. Es decir, yo voy a tener el estado de mezcla en cualquiera de estos puntos, pero sí o sí tienen que estar dentro de la campana. ¿Queda claro o no queda claro, chicos? ¿Me avisan, por favor? Sí. Ya. Entonces, ese es el estado de mezcla. El estado de vapor saturado. El estado de vapor saturado se va a encontrar en en cualquier punto que esté desde el punto crítico, siguiendo la línea de la campana hacia la mano derecha. Es decir, yo voy a tener vapor saturado en cualquiera de estos puntos, desde el punto crítico, siguiendo la línea de la campana a la mano derecha. Puedo tener vapor saturado en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Cualquier punto que esté desde el punto crítico, siguiendo la línea de la campana a la mano derecha, me va a representar el estado de vapor saturado. Y por último, el estado de vapor recalentado.
el estado de vapor recalentado siempre va a estar fuera de la campana a la mano derecha. Cualquier punto que esté fuera de la campana a la mano derecha va a ser vapor recalentado. Por ejemplo, si yo tengo un estado en este punto, yo sé que va a ser vapor recalentado porque está fuera de la campana a la mano derecha. Si yo tengo un estado en este punto, también yo sé que va a ser vapor recalentado. Y así sucesivamente. Este punto de acá me va a representar un estado de vapor recalentado. ¿Por qué? Porque está fuera de la campana hacia la mano derecha. Entonces, esos son los cinco estados que puede tomar una sustancia pura, como ser, o un fluido, como ser el agua, el freón 12 o el amoníaco, que son sustancias con las cuales el ingeniero trabaja. En el segundo parcial del verano pasado, justamente el ingeniero decidió trabajar con el freón 12. Y ahí fue donde el ingeniero los agarró en curva a la mayoría de los estudiantes, porque no sabían cómo usar las tablas del freón 12. Estaban acostumbrados a usar la tabla del agua. Y así que, como era una sustancia nueva para ellos, no supieron cómo usar la otra tabla. Y a algunos les fue bien, a otros les fue mal. Pero justamente ese ejercicio de su segundo parcial estaba en su práctico y lo hicimos en una ayudantía. Y así que algunos se acordaron y aprovecharon. Sacaron 90, 100, 90, 100. Y así que sus exámenes son accesibles, chicos. No se asusten, no se asusten del docente. Entonces, listo. Esos son los cinco estados para el agua. Para el agua, amoníaco o freón 12. Ahora, cada estado, cada estado, ya sea líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla, vapor saturado y vapor calentado, tienen sus características. Por ejemplo, este es el diagrama presión versus volumen específico. Por ejemplo, acá, según teoría, yo voy a tener, yo voy a tener, o yo voy a estar en el estado de líquido subenfriado cuando la temperatura, cuando la temperatura de mi fluido sea menor a la temperatura de saturación. Cuando la temperatura de mi fluido sea menor a la temperatura de saturación, en ese caso, yo voy a tener líquido subenfriado. Ahora, otro caso en el que yo tenga líquido subenfriado va a ser cuando el volumen específico de mi fluido sea menor al volumen específico del líquido. Ese es otro caso. Y sucede lo mismo con el valor de la entalpía, entropía y energía interna. Yo voy a tener líquido subenfriado cuando el valor de entalpía, entropía y energía interna de mi fluido sea menor a los valores de entalpía de líquido, entropía de líquido y energía interna de líquido. En cualquiera de estos casos, yo voy a tener el estado de líquido subenfriado. Y ya saben que el líquido subenfriado se encuentra o va a ser cualquier punto fuera de la campana a la mano izquierda. Y ahora, el estado de líquido saturado tiene las siguientes características. Se tiene líquido saturado cuando el 100% de la masa de mi fluido se encuentra como líquido. Líquido saturado cuando el 100% de la masa de mi fluido se encuentra en estado líquido a una determinada presión y temperatura de saturación. Entonces, cuando el 100% de la masa de mi fluido se encuentra en estado líquido, en ese caso, el título, el título del líquido, del estado del líquido saturado va a ser igual a cero. Característica importante.
Si el título es igual a cero, yo voy a estar en líquido subenfriado. Ahora, existen otros casos, existen otros casos en el que yo voy a estar en líquido saturado. Yo voy a estar en líquido saturado cuando el volumen específico de mi fluido sea igual al volumen específico del líquido. También voy a estar en líquido saturado cuando la energía interna, la entalpía o la entropía de mi fluido sea igual a los valores de energía interna del líquido, entalpía del líquido y entropía del líquido. En cualquiera de esos casos, en cualquiera de esos casos que se cumpla con esta condición, yo puedo decir de que voy a estar en el estado de líquido saturado. Y ya saben que el estado de líquido saturado va a ser cualquier punto que se encuentre desde el punto crítico siguiendo la línea de la campana a la mano izquierda. Y ahora, el estado de vapor saturado, según teoría, se tiene vapor saturado cuando el 100% de la masa de nuestro fluido se encuentra como vapor. Ahora, si el 100% de la masa de mi fluido se encuentra en estado vapor, a una determinada presión y temperatura de saturación, en ese caso, el título va a ser igual a 1. Por lo tanto, yo puedo decir de que voy a estar en el estado de vapor saturado cuando el título sea igual a 1. También puedo decir de que voy a estar en vapor saturado cuando el volumen específico de mi fluido sea igual al volumen específico de vapor. En ese caso, también puedo decir de que estoy en vapor saturado. También puedo decir de que estoy en vapor saturado cuando el valor, cuando el valor de la entalpía, entropía o energía interna de mi fluido sea igual a los valores de entalpía de vapor, entropía de vapor y energía interna de vapor. En esos casos, también puedo decir de que voy a estar en vapor saturado cuando la entalpía de mi fluido sea igual a la entalpía de vapor o cuando la entropía de mi fluido sea igual a la entropía de vapor, y lo mismo con la energía interna. Voy a estar en vapor saturado cuando la energía interna de mi fluido sea igual a la energía interna de vapor. Entonces son características de cada estado. Luego le sigue el estado de mezcla. Se tiene un estado de mezcla cuando nuestro fluido se encuentre como líquido y vapor al mismo tiempo. Y en ese caso es el título el que nos va a indicar cuánto de vapor y cuánto de líquido existe en nuestro fluido. Y ahora, podemos decir de que yo voy a estar en el estado de mezcla cuando el título de mi estado esté entre un rango de 0 y 1. Yo voy a estar en el estado de mezcla cuando el título de mi fluido se encuentre entre un rango de 0 y 1. Y sucede lo mismo con los valores de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Yo voy a estar en el estado de mezcla cuando el volumen específico de mi estado se encuentre entre un valor intermedio del volumen específico de líquido y del volumen específico de vapor. Yo voy a estar en mezcla cuando el valor de la energía interna de mi estado se encuentre entre un rango de la energía interna de líquido y la energía interna de vapor. Yo voy a estar en el estado de mezcla cuando la entalpía de mi fluido esté
entre un rango de la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Y lo mismo con la entropía. Yo voy a estar en el estado de mezcla cuando la entalpía, bueno, cuando la entropía de mi fluido se encuentre entre un rango de la entropía de líquido y la entropía de vapor. Y ya saben que el estado de mezcla siempre se va a encontrar dentro de la campana. Cualquier punto dentro de la campana va a ser el estado de mezcla. Y por último, el estado de vapor recalentado. Vamos a decir que se tiene vapor recalentado cuando la temperatura, cuando la temperatura de mi fluido es mayor a la temperatura de saturación, a- correspondiente a una determinada presión. Entonces, vamos a tener vapor recalentado cuando cuando la temperatura de mi fluido sea mayor a la temperatura de saturación. Y en ese caso, yo tengo vapor recalentado. También podemos decir de que vamos a tener vapor recalentado cuando el volumen específico de mi fluido sea mayor al volumen específico de vapor. Sucede lo mismo con la entalpía, entropía y energía interna. Voy a tener vapor recalentado cuando la entalpía, entropía y energía interna sean mayores a los valores de entalpía de vapor, entropía de vapor y energía interna de vapor. Y no se olviden que el estado de vapor recalentado va a ser cualquier punto que se encuentre fuera de la campana a la mano derecha. Y por último, acá hay un pequeño resumen, el cual ustedes pueden usar en su examen, ya que el ingeniero les permite meter formulario, una hoja como mínimo para su formulario. Dijo que no. ¿Le dijo que no? Sí, que solo le daba dejar usar tabla. Ya. Y ahora si ustedes se las ingenian acá en su tabla, acá en su tabla, ojo, no van a poner en la primera hoja. En la segunda hoja le pueden poner aquí con lápiz algo pequeñito, no se pueden poner fórmulas o lo que ustedes quieran. Es lo que les recomendaba yo el verano pasado. Acá se ponían algunas fórmulas que no se acordaban y ya a la hora del examen, obviamente el ingeniero sí o sí les iba a decir, saquen su tabla. Y ya en su tabla ustedes iban a tener las fórmulas necesarias o las fórmulas que no se lograron aprender. Así que un consejo mío para que no estén aprendiéndose todas las fórmulas, porque son varias. Ahorita en verano, ¿solo están llevando termodinámica repitentes o también están llevando alumnos nuevos, Repitente y nuevo. repitentes y nuevos? Ya. Entonces, para los repitentes, yo creo que esta parte de definición de estado, para los repitentes, esta parte de definición de estado, yo creo que ya la deben de dominar. Y para los nuevos, es importante de que sepan definición de estado. Y esto de acá les puede ayudar, bueno, o al menos a mis alumnos de química les ayudaba. Es una pequeña tabla resumen. Yo tengo líquido subenfriado cuando los valores de temperatura, volumen específico, entalpía, entropía y energía interna de mi estado sean menores a la temperatura de saturación, volumen específico del líquido, entalpía del líquido, entropía del líquido y energía interna del líquido. En cualquiera de esos casos, si se cumplen con estas condiciones, yo voy a tener líquido subenfriado. Y así sucesivamente para el estado del líquido saturado. Voy a tener líquido saturado cuando el título de mi, cuando el título de mi sistema sea igual a cero, cuando el volumen específico de mi estado sea igual al volumen específico del líquido, cuando la entalpía de mi estado sea igual a la entalpía del líquido, lo mismo con la entropía, lo mismo con la energía interna.
Voy a tener el Disculpe, auxiliar, disculpe, eso lo está mostrando en la tabla. va a disculpar, qué raro. Ahora, ahora se ve o no el PowerPoint. Sí, Ya, entonces, como les decía, es importante de que ustedes impriman o copien esto de acá en sus tablas termodinámicas, que les va a ayudar de mucho. Los casos más comunes para estos cinco estados, los casos más comunes, los casos más comunes son estos de acá. Yo tengo líquido superenfriado cuando la temperatura de mi sistema sea menor a la temperatura de saturación. Y lo mismo con los valores de volumen específico, entalpía, entropía y energía interna. Voy a tener líquido superenfriado cuando estos valores sean menor a sus respectivos valores de volumen específico del líquido, entalpía del líquido, entropía del líquido y energía interna del líquido. Y el caso más común para líquido saturado es cuando el título de mi sistema sea igual a cero. También se pueden dar estos casos de que el volumen específico, entalpía, entropía y energía interna sean menores a sus respectivos valores de entalpía de líquido, entropía de líquido y energía interna de líquido. Lo mismo para mezcla. Voy a tener el estado de mezcla cuando el título de mi sistema se encuentre entre un rango de 0 y 1. Y sucede lo mismo con el volumen específico, entalpía, entropía y energía interna. Voy a tener el estado de mezcla cuando los valores de volumen específico, entalpía, entropía y energía interna se encuentren entre un valor intermedio o entre un rango de sus respectivos valores de líquido y de vapor, de líquido y de vapor, de líquido y de vapor, de líquido y de vapor. Siempre tiene que estar entre un valor intermedio, entre un rango, para que se cumpla con la condición del estado de mezcla. Vapor saturado, cuando el título de mi estado o cuando el título de mi sistema sea igual a 1. Y en ese caso, el volumen específico de mi estado va a ser igual al volumen específico de vapor, la entalpía va a ser igual a la entalpía de vapor, la entropía va a ser igual a la entropía de vapor, y lo mismo con la energía interna, que va a ser igual a la energía interna de vapor. Vapor calentado, cuando la temperatura de mi sistema sea mayor a la temperatura de saturación, cuando el volumen específico de mi sistema sea mayor al volumen específico de vapor, y lo mismo con la entalpía, entropía y energía interna. Acá aún hay una coincidencia importante para estos tres estados. Para el estado del líquido saturado, mezcla y vapor saturado, solamente para esos tres estados, yo puedo decir de que la presión de mi sistema va a ser igual a la presión de saturación y la temperatura de mi sistema va a ser igual a la temperatura de saturación. Solamente para estos tres estados. Entonces no se olviden.
Y entonces, siguiendo chicos, como les decía, para estos tres estados, líquida y vapor saturado, en esos tres estados yo puedo decir de que la presión de mi sistema va a ser igual a la presión de saturación y la temperatura de mi sistema va a ser igual a la temperatura de saturación, solamente para esos tres estados. Y ahora, podemos ir a la parte de lo que es definición de estados. A la hora de definir estados termodinámicos, lo que ustedes tienen que saber es que para poder definir un estado termodinámico, como mínimo, ustedes tienen que conocer dos variables, dos variables intensivas. Les repito, para poder definir un estado termodinámico, como mínimo, ustedes tienen que conocer o tener de dato dos variables de estado. Dichas variables de estado tienen que ser variables intensivas. Entonces, para poder definir un estado termodinámico, yo tengo que tener como dato, como mínimo, dos variables intensivas. Ustedes ya saben que las variables intensivas son presión, temperatura, presión, volumen específico, presión, entalpía, presión, entropía, presión, energía interna, o también puede ser temperatura, volumen específico, temperatura, entalpía, temperatura, entropía, temperatura, energía interna, o también puede ser presión, título, temperatura, título, volumen específico, título, entalpía, título, entropía, título, energía interna, título. Y luego sigue volumen específico y energía interna, volumen específico y entalpía específica y entropía específica. En cualquiera de estos casos, si yo tengo cualquiera de esos dos datos, en cualquiera de estos casos, si yo tengo esos dos datos conocidos, yo ya voy a poder definir un estado termodinámico. No se olviden, necesitan conocer dos variables intensivas para poder definir un estado termodinámico. Dichas variables pueden ser presión, temperatura, volumen específico, energía interna, título, entropía, entalpía, etcétera. Entonces, sabiendo eso, yo ya puedo definir los estados termodinámicos. Suponiendo, suponiendo que el ingeniero en un ejercicio me dé un estado uno en el cual yo conozca la presión uno y la temperatura uno. Antes de explicarles esto, les voy a decir este, cómo van a usar su tabla. Me dicen, ¿pueden ver la tabla o no? Sí, Sí, Ya. Por ejemplo, esta primera tabla, esta primera tabla para el agua, la cual está en función a las presiones, yo la puedo, yo la puedo usar para los siguientes estados: líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla y vapor saturado. Solamente para esos cuatro estados. Solamente para esos cuatro estados
yo puedo usar esa tabla. Entonces no se olviden, la primera tabla yo la puedo usar, la primera tabla yo la puedo usar para esos estados. Líquido, líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla y vapor saturado. Entonces la primera tabla yo la puedo usar para esos estados, para esos estados. La segunda tabla, la segunda tabla, la segunda tabla, la que está acá, que son, que también son para el agua, pero que ahora están en función a la temperatura, también yo la puedo usar, también yo la puedo usar para estos cuatro estados. Esta segunda tabla también yo la puedo usar, también yo la puedo usar para líquido subenfriado, para líquido saturado, para mezcla y para vapor saturado. Esta segunda tabla también sirve para estos cuatro estados. Y esta otra tabla, esta otra tabla, la tabla A19, también me sirve para estos cuatro estados. Y ahora, esta última tabla, esta tabla de acá, la que dice vapor recalentado, solamente me va a servir, solamente me va a servir para el estado de vapor recalentado. Solamente me sirve para vapor recalentado. Entonces, dicho eso, ya podemos definir los estados termodinámicos. Ya conocen la tabla. Esta tabla para vapor recalentado y las otras tablas de atrás me sirven para cualquiera de los otros cuatro estados, que son líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla y vapor saturado. Y ahora, volviendo al caso, suponiendo que el ingeniero me da como un estado uno la presión uno y la temperatura uno. Si yo tengo presión y temperatura, ojo, tengo presión y temperatura. Son dos variables intensivas. Ya se puede definir ese estado termodinámico. Tengo presión, tengo temperatura. Lo primero que yo hago es irme a tabla con esta presión y buscar la temperatura de saturación. Si yo me fijo en tabla, yo sé que a la presión de 1,033, la temperatura de saturación, a la presión de 1,033, la temperatura de saturación es 100,01 grados centígrados. Entonces ya determiné la temperatura de saturación. Una vez de que yo calculé la temperatura de saturación, yo procedo a comparar cómo es cómo es el valor de la temperatura uno con respecto a la temperatura de saturación. ¿Será que es mayor o es menor? ¿Ustedes qué dicen? ¿La temperatura uno es mayor o menor a la temperatura de saturación? Es menor. Es menor, ¿cierto? Entonces vengámonos Menor. acá. Si la temperatura, si la temperatura de mi estado es menor a la temperatura de saturación, en ese caso yo me encuentro en líquido subenfriado. Entonces, listo. Cuando la temperatura uno sea menor a la temperatura de saturación, yo voy a estar en líquido subenfriado. Y ahora, para el estado, para el estado del líquido subenfriado, para el estado del líquido subenfriado, si yo quiero seguir determinando mis demás variables, como ser
volumen específico, entropía, energía interna o entalpía, si yo quiero seguir determinando esos valores, yo tengo que irme a tabla con este valor que yo acabo de comparar, con ese valor que yo acabo de comparar, en este caso la temperatura 1, con ese dato tengo que irme a tabla para seguir definiendo mis demás variables termodinámicas. Y con este valor de temperatura 1, yo ya puedo determinar el volumen específico 1, que va a ser aproximadamente igual al volumen específico de líquido, que acá está 0,001004. La entalpía 1, que va a ser aproximadamente igual a la entalpía de líquido, 26,68. Todo eso con el valor de la temperatura de 27. Y lo que es el valor de la entropía 1, que va a ser aproximadamente igual a la entropía de líquido. Todo eso con la temperatura de 27. Y ahora, yo les pregunto, ¿será, será que estos valores de temperatura, volumen específico, entalpía, entropía y energía interna cumplen o no cumplen con estas condiciones de que todos esos valores tienen que ser menores a sus respectivos valores del líquido a una determinada presión? Veamos, vamos a borrar esto de acá, vamos a borrar esto de acá y vamos a borrar esto de acá. Y listo. Todos estos valores que están acá se sacaron con el dato de temperatura. Pero veamos, a la presión, a la presión de 1,033, si ustedes se fijan en tabla, y me ayudan con eso, porfa. A la presión de 1,033, yo quiero que ustedes me dicten los valores. A esa presión de 1,033, yo quiero que me dicten los valores de volumen específico de líquido, entalpía de líquido, entropía de líquido y energía interna de líquido. Todo eso a la presión de 1,033. Por ejemplo, a la presión de 1,033, ¿cuánto es el valor del volumen específico de líquido? Fijémonos, acá está, la presión de 1,033. A esa presión, ¿cuánto es el volumen específico de líquido? Si estamos acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,001044. Entonces copio ese valor. Volumen específico de líquido, 0,001044. Entalpía de líquido a la presión de 1,033. Entalpía de líquido, 100,05. Entropía de líquido a la presión de 1,033. Entropía de líquido, 0,312. Energía interna de líquido, 100,02. Y ahora, veamos si se cumplen con todas estas condiciones de líquido subenfriado. Porque yo ya sé, yo ya identifiqué que estoy en líquido subenfriado. Pero ahora veamos, ¿será que este volumen específico 1 es menor o no es menor al volumen específico de líquido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Este valor de 0,001004 es menor a 0,001044? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Los escucho? ¿Es menor o no es menor, chicos? Sí, es menor. Sí es menor, ¿cierto? Por lo tanto, sí se cumple con la condición de líquido superenfriado.
Yo voy a estar en líquido subenfriado cuando el volumen específico de mi estado sea menor al volumen específico del líquido a una determinada presión. Ahora veamos con la entalpía. Yo sé que voy a estar en líquido subenfriado cuando cuando la entalpía de mi estado sea menor a la entalpía del líquido. Y ahora yo les pregunto, la entalpía uno, la entalpía de mi estado uno, ¿es menor o no es menor a la entalpía del líquido? La entalpía uno es menor a la entalpía uno es menor a la entalpía del líquido, ¿sí o no? Sí, Sí es menor. Por lo tanto, sí se cumple con la condición del líquido subenfriado. Por lo tanto, se tiene que cumplir con el valor de entropía y con el valor de energía interna. Pero verifiquemos. La entropía uno, la entropía uno ¿es menor a la entropía del líquido? ¿Sí o no? Sí es menor, ¿cierto? Por lo tanto, sí, se sigue cumpliendo con la condición del líquido superenfriado. Y por último, la energía interna uno también es menor a la energía interna del líquido. Por lo tanto, sí se sigue cumpliendo de que yo estoy en líquido superenfriado. Y listo. Ese es el estado de líquido superenfriado. No se olviden, en líquido superenfriado, todos mis valores de volumen específico, entalpía, entropía y energía interna tienen que ser menores a sus respectivos valores de volumen específico de líquido, entalpía de líquido, entropía de líquido y energía interna de líquido. Todo eso a una determinada presión. No sé si les quedó claro. ¿Es de estado de líquido superenfriado? ¿Sí o no? ¿O tienen alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿O está todo claro? ¿Me escucho? No, no hay ninguna. Y entonces, si no hay duda, chicos, sigamos con lo que es el siguiente estado. Ya saben, el estado de líquido superenfriado, en un diagrama presión versus volumen, siempre se va a encontrar fuera de la campana a la mano izquierda. Y acá está el diagrama presión versus volumen para, para este estado uno. Vayamos al estado 2. Supongamos que en el estado 2 yo tengo como dato la presión y el título cero. De entrada, si el título es igual a cero, yo sé que voy a estar en el estado del líquido saturado. Si el título es igual a cero, yo sé que estoy en líquido saturado. Y yo sé que en el estado de líquido saturado, el volumen específico de mi estado tiene que ser igual al volumen específico del líquido, la entalpía tiene que ser igual a la entalpía del líquido, y la entropía tiene que ser igual a la entropía del líquido, y la energía interna tiene que ser igual a la energía interna del líquido. Todo eso, todo eso con el valor de presión que va a ser igual a la presión de saturación y la temperatura que va a ser igual a la temperatura de saturación. Y en este caso, para el estado del líquido saturado, en el que yo tenga presión y título, si ya sé que estoy en líquido saturado, directamente con esta presión, yo puedo seguir determinando mis demás variables termodinámicas, donde yo sé que con esta presión, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación, que en este caso, a la presión de 1,033, la temperatura de saturación es 100 grados centígrados. Bueno, 100,01. Luego, el volumen específico va a ser igual al volumen específico del líquido. Todo eso a la presión de 1,033, que el valor es 0,001044. Lo mismo con la entalpía. En líquido saturado,
la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía de líquido, a la presión de 1,033, que su valor es 100,05. Lo mismo con la entropía. En líquido saturado, la entropía 2 va a ser igual a la entropía de líquido. Todo eso con la presión de 1,033. Y ese valor es 0,312. Y lo mismo con la energía interna. Yo sé que en líquido saturado, la energía interna 2 va a ser igual a la energía interna de líquido. Y ese valor es 100,02, según tabla. Y listo. Y si nos fijamos en el cuadro resumen, yo sé que voy a tener líquido saturado cuando el título de mi estado sea cero, cuando el volumen específico sea igual al volumen específico del líquido, cuando la entalpía sea igual a la entalpía del líquido, cuando la entropía sea igual a la entropía del líquido y cuando la energía interna sea igual a la energía interna del líquido. Y además, en líquido saturado, yo puedo decir de que la temperatura es igual a la temperatura de saturación. Y volviendo a mi definición de estado, yo puedo comprobar de que se cumplen con todas esas condiciones. La temperatura igual a la temperatura de saturación, volumen específico igual al volumen específico del líquido, entalpía igual a la entalpía del líquido, entropía igual a la entropía del líquido, energía interna 2 igual a la energía interna del líquido. Si se cumple con la condición del líquido saturado. Este es el estado del líquido saturado. Y si yo lo represento en un diagrama, presión versus volumen, ese estado del líquido saturado tiene que estar desde el punto crítico siguiendo la línea de la campana a la mano izquierda. En este caso, ese estado de líquido saturado se encontraba en este punto. Presión 1,033 y volumen específico 2, que iba a ser igual al volumen específico del líquido, 0,001044. Donde la temperatura 2 iba a ser igual a la temperatura de saturación. Luego sigue el estado de mezcla. Suponiendo que yo tengo un estado 3, con una presión de 1,033 y con un título de 0,5. Y ahora, de entrada, si el título, si el título de mi estado se encuentra entre un rango de 0 y 1, si el título de mi estado se encuentra entre un rango de 0 y 1, en ese caso, yo voy a estar en el estado de mezcla. Y para el estado de mezcla, también se tienen que cumplir con estas condiciones. Ya se cumplió con la condición de que el título esté entre un rango de 0 y 1. Ahora se tienen que cumplir con estas condiciones de volumen específico, de que el volumen específico esté entre un rango del volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Lo mismo con la entalpía, lo mismo con la entropía y lo mismo con la energía interna. Esos valores de entalpía, entropía y energía interna tienen que estar entre un rango de sus valores de líquido y vapor. Y yo sé que en el estado de mezcla, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Veamos, tengo presión, tengo título, 0,5. Como el título es 0,5 y 0,5 está entre un rango de 0 y 1, yo ya sé que voy a estar en el estado de mezcla. Entonces, como ya sé que estoy en el estado de mezcla, directamente con esta presión, yo puedo seguir determinando mis demás variables termodinámicas. Con esta presión, yo determino la temperatura 3, que va a ser igual a la temperatura de saturación, y asimismo determino los valores de volumen específico de líquido, volumen específico de vapor, que están acá, 0,001044 y 1,67. Todo eso a la presión de 1,033.
Con esa misma presión, con esa misma presión, yo sigo determinando entalpía de líquido, entropía de vapor, entropía de líquido y entropía de vapor. Hasta este punto, hasta este punto, solamente determiné los valores de líquido y de vapor. Volumen específico de líquido, vapor, entalpía de líquido, vapor y entropía del líquido, vapor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo determino el volumen específico? El volumen específico 3, el volumen específico de la mezcla, la entalpía 3 y la entropía 3. Para, para determinar esos valores, hay una fórmula del título, donde yo sé que la fórmula del título puede estar en función, ojo, la fórmula del título puede estar en función al volumen específico, también puede estar en función a la entalpía y también puede estar en función a la entropía. Y asimismo, la fórmula del título puede estar en función a la energía interna. Entonces, en este caso, yo puedo decir de que el título 3 va a ser igual al volumen específico 3 menos volumen específico de líquido sobre volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido. Si yo me fijo en mi estado, el título 3 ya lo conozco, me lo dieron de dato. El volumen específico de líquido y volumen específico de vapor ya lo saqué de tabla. Por lo tanto, la única variable que no voy a conocer va a ser el volumen específico 3, el volumen específico de la mezcla. Y procedo a despejar esa variable, que en este caso, todo este término que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, al otro lado. Pasa a multiplicar. Y ahora, este volumen específico de líquido que está restando va a pasar a sumar al otro lado. Y listo. Y me va a quedar de que el volumen específico 3 me va a quedar de que el volumen específico 3 va a ser igual a todo esto. Y es la fórmula que yo puse acá. El volumen específico 3 va a ser igual al título 3 por volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido más el volumen específico de líquido. Y simplemente reemplazo valores. Título 3, 0,5. Volumen específico de vapor y líquido, que lo saqué de tabla, 1,67 y 0,001044. Más el volumen específico de líquido, que también es de tabla. Reemplazo valores y determino el volumen específico. Hago lo mismo con el valor, con lo que es la entalpía 3 de la fórmula del título, en función a la entalpía, despejo la entalpía 3 y reemplazo valores y determino la entalpía 3. Hago lo mismo con la entropía y calculo la entropía 3. Ahora, para este estado, para este estado de mezcla, no nos olvidemos, para el estado de mezcla se tienen que cumplir con estas condiciones. El volumen específico de mi estado tiene que estar entre un rango del volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Veamos, este volumen específico 3 ¿se encuentra o no se encuentra entre un rango del líquido y del vapor? ¿Se cumple o no se cumple con la condición de que el Se volumen cumple. específico 3 sí se cumple, ¿cierto? El volumen específico 3 sí está entre un rango del volumen específico de líquido y del volumen específico de vapor. Por lo tanto, hasta ese punto está bien. Veamos con la entalpía. La entalpía 3 está o no está entre un rango de la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. ¿Se cumple o no Sí, se lo cumple? está. Y lo está. Por lo tanto, hasta ese punto igual estamos bien. Ahora fijémonos con la entropía. La entropía 3
¿Se encuentra o no se encuentra entre un rango de la entropía de líquido y la entropía de vapor? También lo está. Por lo tanto, nuestra definición de estado, nuestra definición de estado sí está bienísimo, porque se cumplen con todas estas condiciones, no, de estas acá. Y no nos olvidemos que en el estado de mezcla, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación, que está acá. Ya la colocamos. Y listo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o está todo claro? ¿Qué dudas tienen? Si no hay dudas, vamos a seguir. Luego sigue el estado de vapor saturado. Suponiendo que yo tengo un estado 4 y en el cual conozco la presión 4 y el título 4. El título 4 va a ser igual a 1. Si el título es igual a 1, ¿en qué estado me encuentro? Si el título es igual a 1, yo voy a estar en vapor saturado. Vapor saturado. Y entonces, yo sé que en vapor saturado, el volumen específico, la entalpía, la entropía y la energía interna van a ser igual a sus respectivos valores de vapor. Y además, la temperatura va a ser igual a la temperatura de saturación. Entonces, tengo presión, tengo título. El título es igual a 1, ya sé que estoy en vapor saturado. Como estoy en vapor saturado, directamente con esta presión, yo puedo seguir definiendo mis demás variables termodinámicas. Yo sé que en vapor saturado, la temperatura de mi estado 4 va a ser igual a la temperatura de saturación. El volumen específico de mi estado 4 va a ser igual al volumen específico de vapor. La entalpía 4 va a ser igual a la entalpía de vapor. Y la entropía 4 y la energía interna 4 van a ser iguales a la entropía de vapor y a la energía interna de vapor. Todo esto con la presión de 1,033. Y acá está, en una imagen, está la pequeña tabla, que a la presión de 1,033, la temperatura es 100, volumen específico 1,67, entalpía 639,2, entropía 1,7566 y la energía interna 598,7. Ese es el estado de vapor saturado. Y por último, el estado del líquido subenfriado. Suponiendo el caso de que yo tenga un estado 5 en la cual yo conozca presión y temperatura. Si tengo presión y temperatura, lo primero que yo hago es, con esta presión de 1,033, determino la temperatura de saturación, que en este caso es 100,01. Ya encontré la temperatura de saturación, ya encontré la temperatura de saturación, yo procedo a comparar cómo es la temperatura 5 con respecto a la temperatura de saturación. Y en este caso, yo puedo observar de que la temperatura 5, temperatura 5 es mayor a la temperatura de saturación, por lo tanto, estoy en vapor recalentado. Listo, estoy en vapor recalentado, necesito irme a la tabla de vapor recalentado. En esta tabla de vapor recalentado, yo sí o sí tengo que irme, ojo, en esta tabla de vapor recalentado, yo sí o sí tengo que irme con dos datos conocidos. En esta tabla de vapor recalentado, yo tengo que irme con dos datos conocidos. Y esos datos son la presión y la temperatura 5. Y ahora, ¿qué es lo que yo hago en la tabla de vapor recalentado? Lo primero que yo hago, ojo, la presión es 1,033 y 204,4. Lo primero que yo hago en la tabla de vapor recalentado, ya, lo primero que yo hago es ubicar.
ubicar la fila de presión. Ubico la fila de presión, 1,033. Listo. Luego ubico la columna de temperatura, 204,4. Y acá está. Y ahora, el punto de intersección o el cuadro de intersección entre la presión y la temperatura me va a dar a mí lo que son mis estados termodinámicos, que en este caso el punto o el cuadro de intersección entre la presión y la temperatura es justamente este pequeño cuadro. Y en ese punto yo voy a poder encontrar el valor del volumen específico, entalpía y entropía. Y donde esos valores son estos de acá, 2,163, 608,27 y 1,8727, que son los mismos que tenemos allá, que son los mismos que tenemos acá. A ver, veamos. Acá está. Por ejemplo, a la presión de 1,033 y a la temperatura de 204, yo sé que el volumen específico es 2,163. Y está acá. 2,163. La entalpía, 608,27, que está acá. Y la entropía, 1,8727, que también está acá. Y por último, yo hallo el valor de la energía interna, que para encontrar la energía interna hay una fórmula, y es esta de acá. Energía interna 5 va a ser igual, entalpía 5 menos presión 5 por el volumen específico 5 por 10 elevado a la cuarta. Y listo, ahí termina mi definición de estado. No sé si quedó claro o tienen duda. Queda un minuto. ¿El 427 queda incluido en la fórmula? Correcto. ¿O Este es un tampoco? factor, este es un factor de conversión. Si se corta el zoom, chicos, ingresamos de nuevo. Este valor acá, de 10 elevado a la cuarta sobre 427, es un factor de conversión. Este factor de conversión hace que las unidades de la energía interna queden en kilocalorías. Y está acá, miren. La entalpía se mide en kilocalorías sobre kilogramos, la presión se mide en kilogramos fuerza, centímetro cuadrado, y el volumen específico se mide en metros cúbicos sobre kilogramos. Y este factor de conversión, sus unidades son todo esto de acá. Cosa que todo esto se va simplificando, 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 y cosa que todo este término me quede en kilocalorías sobre kilogramos. Todo este término me va a quedar en kilocalorías sobre kilogramos, y yo sé